Gabón, buenas noches, señoras y señores. Mientras todas las vistas están puestas en Madrid, en el nuevo gobierno, nosotros aquí en Telesite y en temas de actualidad en concreto hacemos nuestro particular debate sobre el estado de la nación vizcaína. Queremos saber cuál es la situación económica, en qué se está trabajando, si hay posibilidades de desarrollo y, en definitiva, de una Vizcaya mejor. Esto va a ser una especie de junta de portavoces porque se encuentran con nosotros representantes de los partidos políticos de las Juntas Generales de Vizcaya. Vamos a conocer a estos apoderados que están hoy con nosotros. Jon Andoni Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenido. También le decimos lo mismo a Josu Unanue, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Vale, Gabón. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar a Alexia Castelo, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Hola, siempre, ya saben los espectadores, la presentación con mucha rapidez, porque lo importante es lo que nuestros invitados digan. Le damos también las buenas noches a Ánés Rodríguez, de Podemos, Gabón, y finalmente a Eduardo Andrés, del Partido Popular. Gabón, buenas noches y gracias también. Primera pregunta, primera intervención para el partido que ostenta el gobierno vizcaíno. De forma muy resumida, un análisis de la situación económica en Vizcaya. ¿Vizcaya va bien? Sería la pregunta concreta. Pues en el aspecto económico, desde luego, no todas las cosas van bien, y hay cosas que no van bien y cosas que van mejor. Es un panorama económico pues con claroscuros, con situaciones y datos esperanzadores en algunos casos, pero también con realidades que no lo son tanto, y con noticias pues que surgen y nos asaltan en estos últimos días, y que desde luego pues bueno, pues son especialmente preocupantes, ¿no? Tenemos una economía que en muchos de los ámbitos está recuperándose paulatinamente. Sí que es cierto que tenemos que esa recuperación económica no se traslada al empleo. Nos está costando reducir esos índices de paro. Y por otro lado, pues tenemos un PIB que está recuperándose, se está generando actividad económica. Hay datos para la esperanza, pero también datos para la preocupación. Es decir, no todo está despejado. Claroscuros, ¿cómo lo ve también Bildu? Bueno, de momento bastante oscuro, porque la realidad está ahí. De hecho, en los observatorios, los últimos datos de pobreza y exclusión social están ahí. 250.000 personas en riesgo de pobreza, 110.000 aproximadamente pobreza energética y unas 40.000 en pobreza alimentaria, ¿no? Los datos del paro nos parece a nosotros por lo menos que son bastante significativos a tener en cuenta. 84.000 personas, muchas personas de estas desempleados de larga duración, y luego pues los últimos datos también ha habido un repunte, ¿no? Aparte, si a esto unimos la precariedad, la situación lamentable de la gente que está en paro, incluso aquellas personas que están trabajando y que no llegan a fin de mes, pues tenemos un panorama bastante oscuro, ¿eh? Otra cuestión es que queramos ver lo positivo, y yo personalmente podría hablar de lo mío, lo positivo, pero creo que en Vizcaya estamos todos y en Vizcaya vamos todos, ¿no? Y entonces ahí hay que tener en cuenta la cantidad de gente que lo está pasando mal, la cantidad de gente que se ha quedado al margen, que es algo preocupante, y que sin embargo también si no los tenemos en cuenta y no vamos en el mismo tren, en el mismo vagón por lo menos, pues no vamos a llegar a ningún puerto. Seguimos con este breve análisis, turno para el Partido Socialista. Pues se puede compartir un poco lo que han dicho los dos portavoces desde los dos lados, ¿no? Porque dependiendo de hacia dónde queramos mirar más, ¿no? Si hacia la botella medio llena o medio vacía, que decir un poco con qué esperanza afrontemos el futuro. Sí que es verdad que hay como claroscuros, que decía Jon Andoni, es decir, tenemos algunos datos que apuntan a factores de recuperación. Estamos hablando de que tenemos pues una tasa interanual de desempleo que en comparativa de enero pues ha mejorado. Bien, es cierto que repuntaron los datos en enero por el tema del trabajo estacional de la campaña de Navidad. Sí es verdad que también se nota una cierta recuperación económica porque los incrementos del tráfico de vehículos pesados ha aumentado, y eso va directamente relacionado con cómo están o no tirando las empresas, pero por otro lado también tenemos elementos de preocupación pues por la precariedad que se está trasladando al empleo que tenemos, que se genera en cuanto a los salarios, en cuanto a la temporalidad de los contratos, bueno, en los que la verdad es que hay todavía mucho que hacer y que hablar, ¿no? Y hay datos que te preocupan, pues en este momento la situación de ACB, esa parada temporal definitiva,
que luego también pues, van un poco, inciden en la recaudación del territorio, lo cual también pues, pone a las instituciones en una situación de tener que, bueno, pues tener muy claras las prioridades, tener muy claro hacia dónde tenemos que ir, y yo creo que eso es un poco la visión en la que nos encontramos ahora. Temporal e indefinida es el término exacto que utiliza ArcelorMittal. Tiempo para Nes, para Podemos. Sí, pues puedo compartir un poco también que hay claros oscuros, pero sí que es verdad que cuando hablamos de recuperación económica no podemos permitirnos solo hablar de crecimiento de PIB o de generación de empleo. Con eso estamos dando una interpretación de la economía quizá parcial y sesgada. Tenemos que tener en cuenta también otras políticas que son mucho más dinámicas, hablando de bienestar, de calidad de vida, de precarización, de vulneración de los derechos, y un tema de sostenibilidad tanto física, social, medioambientalmente y cultural. Y eso estamos viendo que en Vizcaya no acaba de levantar. Estamos viendo con la de ACB que hay un montón de personas, un montón de familias que se van a poner en riesgo de pobreza. Eso no es algo solo que afecta en Vizcaya, eso también es algo que afecta, estamos viendo en Iruña con TRV, estamos viendo, hoy ha salido una noticia que SACIR también plantea hacer un ERE, entonces estamos viendo que no es algo que afecte solo aquí a local, que es algo mucho mayor, que es algo que afecta a Europa, que afecta mucho más globalmente, y es un tema que la economía no se puede medir solo por valores macroeconómicos o indicadores concretos, sino que es algo mucho mayor, y tenemos que aprender que lo que nos está llevando ahora a estas políticas neoliberales son mucho más insostenibles y tenemos que atajarlos por ahí. Partido Popular. Bien, nosotros entendemos que sí es cierto que se nota una recuperación con respecto a los años de crisis, pero lo cierto es que en Vizcaya todavía queda mucho por hacer. Ayer mismo teníamos los datos del paro, como en el último mes ha aumentado el número de desempleados en Vizcaya. Nos estamos encontrando también con un proceso importante de desindustrialización. Tenemos el ejemplo que estamos viviendo estos últimos días de ArcelorMittal. En la margen izquierda todos sabemos el problema que hay de desempleo, de marcha de empresas. Nos estamos encontrando también con que la previsión de la recaudación que se esperaba para Vizcaya para este ejercicio es bastante más baja de lo prevista, un déficit superior al que con un principio se esperaba que iba a tener la economía de Vizcaya. Y ante esto, pues hombre, vemos que, como el otro día contemplamos en el pleno de Guernica, las ayudas para la creación de empresas no llegan. La política fiscal de Vizcaya es de las más altas de toda España. Hay que recordar que es el único sitio que tiene competencia fiscal, no ha bajado los impuestos, y un poco ya yendo a los servicios sociales, que es lo que de verdad nos debe importar, las personas, el empleo y la calidad de sus servicios sociales. Ha sido el propio consejero del Gobierno vasco quien reconocía no hace mucho que Vizcaya en tema de servicios sociales está bastante por debajo de Guipúzcoa y Álava. Entonces, evidentemente, creemos que queda mucho por hacer y hay mucho que hacer todavía en Vizcaya. Pues voy a empezar con Eduardo la siguiente pregunta para crear un poquito de polémica. Eduardo, en opinión del Partido Popular, ¿el Gobierno foral lo está haciendo bien o lo está haciendo mal en esta materia de protección social y de reactivación económica? En cuanto a la reactivación económica, nosotros creemos que lo que es fundamental es potenciar el sector industrial, entre otras cosas porque es vital para nuestra economía y porque hay que tener en cuenta que de cada empleo que se consigue dentro de la industria se crean otros 3 o 5 empleos auxiliares más. Y en estos momentos lo que tenemos por parte de la Diputación es simplemente una inversión de 14 millones de euros, que es lo que viene en los presupuestos para el 2016 de promoción en cuanto a la promoción económica. Creemos que hay que dar un impulso importante, creemos que debemos de favorecer la creación de nuevas empresas en Vizcaya, y desde luego para eso lo que tenemos es que apostar por beneficios fiscales para estas empresas y potenciar también el suelo que tenemos para la instalación de la industria, porque es la única forma de así poder dar unas soluciones al empleo y, por supuesto, las ayudas al autoempleo, que no puede ser que los 3 últimos años
más de 2.000 solicitudes para poder crear y poner en marcha empresas pequeñas y medianas, no se han atendido por falta de presupuestos, 11 millones de euros. Creo que Vizcaya se podía permitir eso, pero es que además en el pleno pasado en Guernica la diputada lo decía sin sonrojarse. ¿Os han puesto un suspenso ahora mismo? Eso parece. Por alusión. Es intencional. Es intencional. Y bueno, en mí fomentarlo, vamos. Con respecto, yo sí que estoy de acuerdo con Eduardo en que hay un aspecto básico de nuestra economía que se ha visto muy tocado por la crisis, que es el ámbito industrial. Uno de los objetivos que tenemos que tener como territorio es que volver a recuperar los índices, lo que implicaba la industria en el PIB de Vizcaya. Un 25% de nuestro PIB era industrial. Hay que hacer todo lo posible por llegar a esa situación. Y para eso, desde el Gobierno foral y desde las instituciones, hay retos que hay que abordar. Por ejemplo, tenemos un tamaño medio de empresa muy pequeño, y lo que se tiene que facilitar, evidentemente aquí ese tipo de cuestiones nadie puede obligar, pero facilitar desde las instituciones que esas empresas pequeñas puedan cooperar, puedan aliarse para dar un salto necesario en inversión y I+D+I, en internacionalización, en competitividad en definitiva. Eso sí que lo podemos hacer desde las instituciones, facilitar que lo que hoy puede ser un problema en cuanto a la competitividad, que es el tamaño de nuestras pymes, darles las herramientas, facilitarles las herramientas para que puedan estar en mejor situación de competitividad. Otro problema que deberíamos de poder solucionar a nuestra industria, el precio de la energía. El precio de la energía que consume, fundamentalmente energía eléctrica. Ese es un factor de competitividad muy importante, muy importante. Y luego, otras cuestiones que podemos facilitar desde las instituciones es hacer todo lo posible para que esa industria cuente con unos empleados lo suficientemente cualificados y en todo momento formados y adaptados a las necesidades que esas empresas tienen. Yo creo que son elementos en los que nosotros sí podemos tener una cierta capacidad de coayudar, de ayudar, de empujar, ¿no? Pero luego, al fin y al cabo, quien toma la decisión de invierto estos millones en esta máquina, me meto en esto, contrato, no contrato, es la empresa, ¿no? Pero como instituciones hay ciertos retos que nosotros podemos colaborar, ayudar en que puedan ser superados. Adelante, Josu. Sí, bueno, cuando desde Euskal Herria Bildu estábamos haciendo un análisis, digamos, de la situación, estábamos planteando el tema de la pobreza, el tema del tipo de contratos que se están haciendo, la situación del paro, de emergencia, en fin, esas son realidades que están ahí. También constatamos y tenemos claro que, evidentemente, estamos intentando ver desde distintos puntos de vista, desde luego, a qué acuerdos podemos llegar y por qué queremos apostar. Estamos hablando de una provincia y de un país donde la pequeña y mediana empresa tienen su peso específico. Un peso específico grande y que realmente además son empresas que tienen una característica especial que es el compromiso que tienen allá donde se establecen, ¿no? Y por otro lado también tenemos trabajadores y trabajadoras que están bien cualificados y que realmente con una mínima capacitación o posibilidades que les demos seguramente van a invertir, digamos, en la posibilidad de generar riqueza y producto, ¿no? Aquí el problema es que las políticas actuales, las que se han llevado hasta ahora, igual no han apostado tanto por la pequeña y mediana empresa y hemos estado mirando más hacia el exterior y esperar a ver qué es lo que nos viene. Cuando sabemos que muchas veces las grandes empresas, las multinacionales, cuando se asientan en un país, funcionan con criterios simplemente economicistas, o sea, para sacar riqueza lo antes posible y tan rápido como viene muchas veces se van. Sí, eso es lo que ha pasado. Y de hecho, la experiencia de ACB, a mí el otro día que estábamos hablando con el comité de empresa, me llamó la atención que yo recuerdo que dentro de, digamos, las cláusulas de contrato iniciales o aquellas que cuando se hablaba de que la empresa se iba a sentar a mitad y tal, se hablaba de una especie de fecha de caducidad. Hablaban de que tenía que tener garantía de carga de productiva hasta abril del 2016.
A mí eso me extraña. Quiero decir, es igual que la fecha de caducidad de un yogur. Eso me preocupa. Aquí las empresas no tienen que caducar. Aquí tendrían que estar y invertir, basarse aquí, digamos, para hacer futuro y a la vez, pues quiero decir que nos tendrían que animar para que sigamos trabajando, ¿no? Pero las empresas en ese sentido tendríais que tutelar, o sea, no... Sí, no eso. Y luego también es cierto que el tipo de empresas también nos van a llevar, pues bueno, para ver qué posibilidades tenemos, tal como ha dicho pues Andoni, ¿no? Pues habrá que invertir en investigación, desarrollo, en innovación. Efectivamente es un plus. De hecho, ya que hablamos de Arcelor, que yo sepa, trabaja con chatarra y es una empresa innovadora. Por lo tanto, no tendría que tener dificultades. Si realmente estamos apostando seriamente por estas vías, no tendría que tener dificultades. Y luego, una cuestión que aquí he oído y que, bueno, que quiero aclarar, porque decía Andrés que el PP en el pleno pasado, concretamente, que había denunciado la situación de los autónomos. Bueno, a ver, eso fue en diciembre, que nosotros pedimos la comparecencia del diputado Imanol Pradales para que nos explicara en años anteriores qué apuesta había hecho por autónomos, porque justamente yo trabajo en una agencia de desarrollo local y sabía que esas partidas presupuestarias no eran suficientes. Y después hubo una comparecencia de Teresa La Espada, la diputada Teresa La Espada, que hizo una valoración de lo que había sucedido. Quiero decir que tampoco, a ver, no vamos a empezar aquí a decir que yo he hecho esto o lo otro, pero sí es verdad que a lo que iba es que si realmente todos tenemos interés en que este país siga para adelante, pues hagamos un acuerdo lo más amplio posible y apostemos por las vías aquellas que posibiliten la recuperación económica. Empezando por el final, lo que hizo Teresa La Espada el otro día en el Pleno fue dar datos. Sí. Tan siquiera dio su valoración, porque lo que sí hicimos, y lo escuchamos todos en una comisión, es que lo que hay que hacer ahora, de cara al próximo decreto de ayudas al emprendimiento, es evaluar estos datos de estos últimos 4 años y ver cómo está funcionando y si hay que introducir, porque así parece que hay que hacer, cambios en la fórmula en la que estamos apoyando al emprendimiento, porque de esas ayudas a las que comentábamos, ha habido empresas que no han podido llegar. También es cierto que tenemos un tema que analizar, que es la tasa de mortandad de las empresas a las cuales ayudamos. Hay que saber cuánto de ese dinero público que se ha estado poniendo a lo largo de esos 4 años se ha mantenido posteriormente con una empresa en actividad y no con un cierre al año y medio, a los 2 años, a los 2 años y medio. Entonces, en este momento lo que se está, porque además es lo que yo creo que es correcto hacer, es evaluar este proceso de 4 años de apoyo en este modelo que se ha tenido de ayudas al emprendimiento para volver a poner en marcha el programa en el 2016, pero igual con unos nuevos parámetros en los que podamos valorar determinadas cosas que hasta ahora igual no se valoraban, ¿no? Con respecto al tema del apoyo al sector industrial, pues es fundamental, lógicamente, es decir, además es apoyar al sector industrial frente a los servicios, lo que nos genera aquí es una mayor riqueza a nuestro territorio. Lo que tengo yo cierta duda, si lo decía Josu cuando hablaba, es un poco, es decir, tú apoyas, desde las instituciones podemos apoyar y podemos colaborar con las empresas a que mejoren su competitividad, a que mejoren su investigación y desarrollo, a que hagan procesos de colaboración interempresarial. Pero claro, es algo en lo que nosotros podemos apoyarlas desde las instituciones, pero claro, luego hay muchos factores externos que afectan. En el caso de ACB estamos hablando de un grupo a nivel internacional en el que hay determinadas decisiones que se escapan del margen de maniobra que tenemos como institución desde aquí, por mucho que aquí se esté intentando apoyar pues la competitividad de la propia empresa. Bueno, pues luego hay otros factores que sabes que se escapan a nivel de territorio vizcaíno o de comunidad autónoma o incluso, para no ponernos, del Estado, ¿no? Estamos hablando de cosas que se juegan en unas ligas bastante mayores, superiores. Y sí comparto con lo que dice Eduardo el tema de que hay que poner en valor los suelos industriales. Lo que pasa que eso que es fácil decirlo, hay que poner en valor los suelos industriales y que seguramente nadie me iba a cuestionar, lo que hay que ver es cuál es el modelo con el cual vamos a empezar a poner en valor esos suelos industriales, porque en este momento tenemos un problema, y lo sabe él perfectamente además, del coste que tienen esos suelos que están en manos públicas y que tenemos que ir desarrollando frente a los terrenos que están en manos privadas y que en este momento el mercado está dando con unos precios muy inferiores. Y ahí hay que estar y sentarse muy en serio, porque igual hay que establecer nuevas fórmulas, como puede ser el famoso tema de los proyectos llave en mano a unos periodos determinados y con un tema de apoyo a iniciativas concretas que generen y comprometan el empleo a largo plazo en el territorio. Escuchamos a Nes también. Estamos viendo y estamos hablando de empresas que vienen, o grandes empresas, pero no se nos olvide que, como bien ha dicho Josu, un gran porcentaje y también ha dicho Jon Andoni, que la mayoría de las empresas en Vizcaya
son pymes y muchas de ellas no exportan. Por lo tanto, tenemos que apoyar el negocio local y buscar alternativas. Aquí hay gente preparada, gente cualificada, se hace más I+D que en otras partes, por ejemplo, que del Estado, eso es verdad, pero sí que es verdad que ayudas a las pymes, si tú te pones a buscar, está por ejemplo el programa SITEC o MITEC, que de repente empiezas a ver y te hace falta una inversión de 100.000 euros para poder acceder a una ayuda de inversión para... Claro, si alguien tiene una pyme o una microempresa, ¿quién dispone de ese capital de 100.000 euros para poder hacer esa inversión? Tenemos que tener en cuenta que en Euskadi hay empresas, además el propio Rementería dijo que se iba a hacer hincapié en empresas de energía renovable. Es una vía por la que salir. El desarrollo y el crecimiento finito es que es finito, no podemos crecer y desarrollarnos eternamente. Ahí tenemos una vía. Además, por una parte, cogemos la parte medioambiental con las empresas de energía renovable, damos trabajo cualificado porque se pueden hacer muchísimas cosas de I+D, poner en valor que tenemos agua, tenemos sol y tenemos un montón de cosas que puedan generar eso, y por otra parte tenemos un parque de casas, un parque de viviendas bastante antiguo, y ese puede dar trabajo para aquellas personas no tan cualificadas para poder las viviendas que sean energéticamente más eficientes. Ahí estamos dando trabajo y encima lo desarrollamos localmente. Otra parte también que no se nos olvide es el trabajo de los cuidados sociales y familiares. La mitad de la población es femenina y hasta ahora, y si no se cambian, las mujeres son las que dedican esa parte, los cuidados en casa. Vamos a poner también eso en valor. Son trabajos que además generan arraigo local, porque trabajamos con las personas y eso a su vez también genera un consumo, una sostenibilidad en el entorno que nos hace arraigarnos. Tenemos que buscar vías alternativas y darnos cuenta que este desarrollo, este crecimiento es finito y tenemos que tener en cuenta eso, que no podemos desarrollarnos hasta el límite y en alguna parte tenemos que poner. Y es importante que con las cosas que tenemos aquí, porque tenemos personas muy preparadas que se han marchado fuera y las podemos traer otra vez, tenemos capacidad, lo hemos demostrado y tenemos que poner en valor eso, que solo negociando con precio no nos vale. Tenemos las personas, tenemos la calidad y podemos hacerlo. ¿Y por qué no tirarnos por esas alternativas para poder construir algo más medioambientalmente sostenible, además de económica y socialmente? Eduardo. Bien, en primer lugar, apuntar a Josu que yo en mi primera intervención en ningún momento he dicho en el Pleno quién ni a petición de quién fueron dadas las explicaciones de la diputada de Empleo, pero sí decir que ciertamente hubo en comisión una primera solicitud de comparecencia por parte de H. Bildu en la que se le pedían una serie de explicaciones sobre las ayudas que se habían dado a la creación de nuevas empresas, de pequeña y mediana empresa, y los datos que dio fueron escasos y por eso mismo nosotros le pedimos en este pleno que contestase a los datos que realmente a nosotros nos interesaban, es decir, el número exacto de solicitudes denegadas por falta de presupuesto y el importe de ese presupuesto que no había llegado para ayudar a estas pequeñas y medianas empresas. Y evidentemente cuando aquí estamos hablando de que lo que hay que potenciar la pequeña y mediana empresa, pues ahí nos encontramos que en los últimos 3 años, desde la Diputación, ha habido más de 2.000 solicitudes para la creación de pequeña y mediana empresa, es decir, casi el 50% que no se han podido atender por falta de presupuesto. Y el presupuesto, se nos dijo que hubiese sido necesario, eran 11 millones de euros. Comparto con Alexia en que evidentemente hay que estudiar una modificación a la hora de dar estas ayudas, me parece estupendo, pero lo cierto es que a estas 2.000 empresas que solicitaron ayuda para su nueva creación no se les negó esa ayuda porque el estudio pensaba que igual iban a ser viables o no viables, no, simple y llanamente porque no había dinero, porque la Diputación no invirtió el dinero. Que en los presupuestos de este año la cifra prevista en promoción económica es 14 millones. Exactamente. Entonces, ¿va a ser insuficiente otra vez? Entendemos que sí, desde luego nosotros entendemos que sí, porque ahora, a no ser de que esta modificación de la norma que se nos está anunciando sea tan sumamente restrictiva,
claro, que sea muy difícil acceder a esas solicitudes de ayuda. No lo puedo juzgar porque evidentemente no se nos ha anunciado ni se nos ha presentado cuál va a ser esa modificación de la norma, simplemente que se va a dar. Y luego sí, a hacer un apunte de que, hombre, por supuesto que hay que ser competitivos con el suelo que tenemos en los polígonos industriales, pero es que había que haber empezado a ser competitivo cuando empezó la crisis. ¿Cuánto tiempo llevas estado ahí terminado y vacío? ¿Pero para qué queremos tanto suelo si luego no va a haber ninguna empresa interesada en utilizarlo? Porque no estamos siendo competitivos, porque desde un principio la gestión no está siendo buena. Y luego se está ahí, como puede decir el parque empresarial de Burceña, que bueno, este es un sueño que creo que yo no había empezado en política cuando ya se estaba hablando del parque empresarial de Burceña, ni la crisis había empezado. ¿Le echamos la culpa a él? yo digo lo que hay. Bueno, aquí hay dos en el equipo de gobierno, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Adelante. Varias cosas que se han comentado, ¿no? Nescuch comentaba pues, el asunto energético, las posibilidades de la inversión en renovables, que bueno, el propio diputado general ha hecho mención a ello en más de una ocasión. Claro, con esto tenemos un problema, y es la indefinición del modelo energético con la que llevamos en este estado desde hace por el impuesto al sol de alguna 30, 40 años. Viene de mucho antes. No solamente, la apuesta por distintos modelos, ¿no? En un momento dado se apuesta por lo nuclear, en un momento dado se apuesta por el gas, en un momento dado se apuesta por las renovables, y en esto yo creo que hemos estado casi todos al son de la moda, ¿no? Y no hay un modelo energético claro. Y ahora mismo estamos en una situación desconocida, por lo menos para los que tenemos ya canas y hemos vivido el incesante alza del precio del petróleo, que se traducía automáticamente en que todo subía, absolutamente todo subía, y ahora estamos en una situación en la que, bueno, si hace un año nos hubiesen dicho que el barril estaba al precio que estaba, le hubiésemos llamado loco. Y que está afectando además a las empresas negativamente, a las de nuestro entorno. Más negativamente a las arcas públicas que a las empresas, pero bueno. O sea, ponemos el caso de Petronor, que paga menos, pues porque factura menos. Evidentemente paga menos en algún concepto. En algún tributo, pero ese modelo energético deberíamos de llegar a algún tipo de acuerdo, aunque creo que a ninguno de los 5 con cierta responsabilidad que estamos aquí nos van a hacer mucho caso en ello, pero llevamos varias décadas dando bandazos, ¿no? Sí, pero también dando bandazos. Son recursos finitos, o sea, que tenemos la posibilidad de ser pioneros. Es que cuando se habla de economía, yo creo que previamente lo que hace falta es un pacto amplio y digamos que tendría que haber sido normal, un pacto para saber realmente qué tipo de país queremos impulsar o qué tipo de país queremos de cara al futuro, ¿no? Y aquí lo que ha pasado es que evidentemente pensamos muchas veces que los recursos son finitos, de hecho a veces se nos olvida, ¿no? Digamos, la revolución industrial, todo el daño que trajo consigo, porque muchas veces el propio desarrollo conllevaba pues la pérdida de salud por parte de los habitantes de ciertas comarcas, ¿no? Y aquí estamos en una comarca que sabe de esto mucho, ¿no? Y sin embargo en otras comarcas no ha habido, digamos, este tipo de daño en cuanto al medio ambiente, pero ha habido otro tipo de daño que ha sido pues incluso la deslocalización en ciertos momentos de su producción, que la gente se ha tenido que desplazar de allí, en fin, se ha dado una serie de circunstancias como que aquí todo vale. Y lo que estamos diciendo es que aquí, de los distintos agentes que convivimos aquí en este país, tendríamos que desarrollar, digamos, la capacidad suficiente para decidir qué tipo de modelo queremos, pues de cara al futuro, como inversión de futuro. Y no hablo de nosotros que estamos aquí, sino hablamos de los que vendrán seguramente y tienen que tener derecho a una calidad de vida. Pero que a la vez encima sea generadora de empleo. Fíjate lo que es, cuando don Andoni citaba lo del nuclear, yo me acuerdo de la central nuclear de Lemón y todo lo que pasó. ¿Y por qué se hizo este tipo de apuestas sin contar con, digamos, con la sociedad? Y ha pasado. O sea, aquí, de hecho, ahí tenemos el monstruo, es el esqueleto, que lo estamos pagando todos, que lo seguimos pagando, que yo no sé si ya, incluso ya está amortizado, pero creo que incluso los del Estado lo siguen pagando. Entonces, eso es algo lamentable, que esas cosas no pueden pasar, no se pueden imponer ideas, proyectos y tal, en este sentido de decir, bueno, vamos a desarrollar Vizcaya de esta forma. Y luego, hay un tema que es curioso. Aquí cuando estamos hablando del precio del petróleo, ¿no? Que es algo que se nos escapa a las manos, efectivamente, se abarata y estamos peor. Se encarece y parece que estamos algo mejor. Los que realmente están mejor son esos señores que son los dueños
de los hilos que nos están moviendo continuamente. Y ese es el país que tenemos. Y aquí sí queremos hablar de futuro, queremos hablar de un plan social, cómo nos queremos desarrollar social y económicamente, pues tenemos que hablar de proyectos. Y fijaros, un ejemplo para mí, la producción alimentaria, que no se tiene en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si lo que comemos aquí prácticamente es el 5%, el 5% de lo que comemos es lo que producimos aquí. Habrá que pensar en algo para cambiar, digamos, esos valores, ¿no? No podemos tener, por ejemplo, en la localidad de donde soy yo, que viene el pescado fresco y no se consume ni los restaurantes de allí, ni las escuelas, ni la residencia, en ninguna parte. Eso realmente nos tiene que llevar a otro punto de vista, o sea, nos tiene que llevar a pensar que así no podemos seguir pensando ni desarrollándonos, que eso es malo, ¿no? Y luego, efectivamente, decías de las energías y todo esto, pues bien, pero durante años aquí prácticamente no ha habido ese debate. Incluso los debates han sido muy agrios, ¿no? Porque muchas veces tomamos más bien posturas políticas enfrentadas que realmente aquellas que nos podían unir y llevar, digamos, a la búsqueda de una solución, que creo que es lo que tenía que haber pasado. Y por eso tenemos esa dependencia y saben que en ese punto somos débiles. Y ahí es donde nos están haciendo daño. Alexia. Yo de todas formas, por volver un poco a la cosa más concreta, porque bueno, yo no es por nada, pero como el modelo energético aquí no lo vamos a poder resolver, no creo que sea... Sí es cierto que hará falta un consenso entre distintas fuerzas políticas y tal, pero que no será en esta mesa ni a este nivel donde lo vayamos a debatir. Sí que me gustaría, porque Nescuch ha dicho antes el tema de políticas sostenibles y decía, bueno, pues es que cuando te oía con los sectores a los que mencionabas, pues el tema de energético, lo que llamamos a la economía plateada, porque pues, siempre se buscan nombres muy así, pero bueno, la que está vinculada al envejecimiento de la población, o el tema de rehabilitación de edificaciones, de viviendas, porque no, es verdad, no podemos crecer de forma ilimitada. Decía, bueno, pues si todo esto está... Es decir, si es que estos dos sectores, el energético y el de lo que es la economía plateada o del envejecimiento de población, como oportunidades de un crecimiento sostenible y de generación de empleo, está incluido dentro de los líneas estratégicas de la Diputación Foral de Vizcaya. Si el tema de rehabilitación de edificaciones, si tenemos programas puestos en marcha de hace ya un par de años aquí, cuando se ha dado una vuelta de pensamiento al tema de la política de vivienda dentro de la comunidad autónoma, y estamos en este momento viendo que es una salida para el sector de construcción, más allá de seguir consumiendo suelo, rehabilitar el patrimonio que tenemos y poner en valor ese patrimonio, ¿no? Y con respecto al tema de las empresas... Pero todo eso está en papel. No. ¿A nivel de actuación? No, en rehabilitación de edificaciones hay programas puestos en marcha, el Plan Renove de Gobierno Vasco, con unas inversiones además importantes e interesantes al tema de comunidades, que además las obliga en algunos casos a unirse y colaborar entre varias manzanas, pero con unas inversiones importantes, o sea, unas subvenciones importantes por parte de la Administración que está poniendo en marcha, la verdad, y es que hay empresas que están pudiendo mantenerse y crecer en este ámbito, y es algo al que tendremos que tender. Pero cuando hablamos luego también del tema del apoyo a las empresas, hay que distinguir que las empresas las tenemos que ir mirando desde distintos momentos de su vida, ¿no? Una cosa son las líneas del apoyo a las empresas cuando nacen, otra es el apoyo a las empresas que están y que tienen que crecer, y por otro lado tenemos que hablar del sostenimiento de empresas que en un momento determinado tienen una serie de dificultades, porque yo comparto con Nescuch, pero yo creo que también compartimos todos, que no podemos competir en base a precio, porque el precio solo se consigue de dos formas, bajando salarios o bajando lo que cuestan las materias primas de las empresas, y en cualquier caso es el tema energético fundamentalmente. Aquí, ¿cómo tenemos que competir? Pues tenemos que competir con más I más D más I, con una mayor especialización, con un mejor producto, un producto de valor añadido. Es decir, no tenemos otra salida, y yo creo que esa es la apuesta que desde las instituciones se lleva tiempo haciendo. Es decir, no apostamos por un tema de mejora del precio de nuestras empresas frente al exterior por un tema de bajada de precios, sino por un tema de apoyar productos de valor añadido, como está pasando en este caso, por ejemplo, en los astilleros de la Naval, en los que lo que se está haciendo es especializándose en determinados barcos con producto añadido que pueda darle entrada o recabida en el mercado naval, que es muy complicado y que no podemos competir a nivel de precio en otro tipo de barcos que no tienen ese valor añadido, pues con los que se están produciendo en la zona pues de Asia y tal. Entonces, bueno, pues estamos y no nos podemos olvidar en una economía globalizada, con lo cual yo creo que el diagnóstico que hacemos no es tan diferente, las soluciones que aportamos tampoco son tan diferentes, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que lo decís para el tema de los recursos externos, pero no de los internos, y es que los recursos no son finitos. O sea, los recursos tienen un límite,
y que dentro de ese límite tenemos que ser muy hábiles a evaluar las políticas que se están realizando, ver exactamente las nuevas propuestas, cómo funcionan, si funcionan, consolidarlas y si no funcionan, cambiarlas, ¿no? Yo creo que esa es un poco la dinámica en la que la Diputación quiere entrar en este mandato, es decir, ser más transparentes, contar más con la opinión de todos y luego vamos a aprobar las cosas, pero no consolidamos hasta que no veamos que eso tiene resultados, porque los recursos públicos también en este momento son escasos y en este momento además la situación de recaudación de las administraciones, estamos en un periodo de crisis económica importante en la que todavía falta mucho para poder recuperar recursos que teníamos hace 5 o 6 años. Salvo ese tema de la participación final y un poco de los recursos finitos, el resto me parecen un poco las mismas medidas que se han venido poniendo en marcha en legislaturas anteriores. Yo no sé si Inés cómo acaba de Yo tengo entrar. 2 dudas. Sí. Estamos hablando de la energías renovables, de potenciar las energías renovables, potenciar las empresas locales. Hay una cooperativa vasca de energías renovables y muy pocos ayuntamientos han hecho contrato con ella. ¿Por qué no se apuesta por ella? Y luego otra pregunta también. Decimos de generación de autoempleo, que hay organizaciones y entidades públicas. ¿Por qué, por ejemplo, en Durango, que están los Bearguintzas, en Durangaldea, que es la organización, el ente público encargada de fomentar el autoempleo, no lleva el plan de empleo, por ejemplo, en Durangaldea no lo lleva Beargintza, en cambio lo va a llevar Durango Eraikitzen a través de DEMA, que el objeto social de Durango Eraikitzen es de fomento y ayuda, pero de vivienda. Entonces, cometemos una duplicidad. Entonces, es mi duda, ¿por qué decimos que vamos a evitar duplicidades, ser más eficientes, ser más eficaces, y de repente vemos que en algunas zonas hay duplicidades? Hay un ente público que ya funciona, que ya lleva años trabajando a través de la mancomunidad para fomentar el autoempleo y fomentar la formación. En cambio se ha llevado esto por otra parte por Durango Eraikitzen. Y luego la duda es si queremos fomentar la empresa local, tenemos una empresa local, Encima Cooperativa, que tiene energía, ¿por qué no se contrata eso? Le doy la palabra al representante del PNV por la pregunta directa. Le escucho, en ese caso no tengo los detalles, pero evidentemente cuando una administración pública contrata, por ejemplo el suministro eléctrico, es un contrato público. Evidentemente hay unas condiciones que cumplir y hay unas ofertas. Yo no sé si esa empresa cooperativa ha optado a esos concursos, no lo ha hecho y qué oferta ha hecho. Claro, al final las administraciones no tienen la capacidad de decir quiero a este. No están... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque si no... podría ser a este o a cualquier otro. No, pero no, desconozco el caso en concreto. Desconozco el caso en concreto. Digo porque, joya, que está... Desconozco el caso en concreto, pero mira, eso nos ha pasado muchas veces y lo hemos hablado en muchos debates de presupuestos con el tema del software libre, ¿no? Y se ha hablado muchas veces, bueno, ¿por qué la Diputación no contrata más en software libre? Que sí que se está contratando en software libre. Pero claro, cuando te encuentras con que, a ver, el software libre me tiene que dar la solución. Si no me da la solución, ¿de qué sirve que le contrate, no? Con cuestiones muy ligadas, sobre todo a procedimientos del Departamento de Hacienda, ¿no? Es decir, si al final, sí, estás ahí, sí, yo puedo apostar por ti, pero ¿estás capacitado para hacerme esto? ¿Me lo puedes ofrecer? Y no siempre es así. Y en ese caso, pues lo desconozco concretamente, ¿no? De por qué no una empresa local de energía renovable está accediendo o tiene esos contratos. No lo sé, pero claro, un contrato público al final se te presentan los que se te presentan, tiene unas condiciones y vaya usted a saber qué es lo que, si se han presentado o qué han ofrecido, ¿no? Partido Popular, sí. Bildu. Muy brevemente, decir que bueno, aquí lo que se está hablando, y que me parece estupendo, de que lo que es necesario es buscar la especialización, que estamos en una situación de crisis que la única forma de que las empresas sigan adelante es especializarse en determinados productos. Entonces estamos totalmente de acuerdo, pero claro, es que, ¿y la Diputación qué va a hacer? Porque la Diputación en esto, ¿cómo puede entrar? La Diputación puede hacer cosas, y lo hemos dicho antes. Por ejemplo, con bonificaciones fiscales. Lo que no puede ser es que en estos momentos Vizcaya tenga el impuesto de sociedades más alto del resto del Estado español. Estamos 3 puntos por encima. No puede ser que haya municipios, por ejemplo, de la margen izquierda, que tengan los impuestos y las tasas para las grandes empresas que sean casi el 50% más altos que el del resto de otros municipios.
Claro, es que evidentemente lo que tenemos que procurar es dar esas facilidades a las empresas, optar por unas bonificaciones fiscales para que no acaben yendo a otros municipios, a otros territorios, a otras zonas cercanas, como está pasando, por ejemplo, con Cantabria. Y luego también decir que, bueno, con respecto a los bearguinchas, que se ha estado hablando hasta ahora, espero que lo mismo que se nos está anunciando una reforma por parte de la nueva diputada de Empleo relativa a las horas de conceder las ayudas para la creación de empresas, también se hable de una reforma de cómo se administran los recursos a los distintos bearguinchas. Porque no olvidemos que en estos momentos hay unas diferencias importantes a la hora de adjudicar por parte de la Diputación las subvenciones correspondientes a los bearguinchas sin tener en cuenta ni el número de desempleados de la zona correspondiente, sin tener en cuenta los balances de resultados de los bearguinchas en concreto. Es simplemente aleatorio y a veces nos hace pensar que también depende un poco del color del alcalde de turno del municipio en el que esté ubicado el bearguincha, y eso lo hemos visto tal y como se han ido distribuyendo las ayudas a los distintos bearguinchas hasta este momento. Esperemos que también vayan a modificar esa norma, que por cierto nosotros ya en su día, al terminar la legislatura pasada, lo propusimos y se nos negó por parte del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Recuerdo que hay Bildu nos apoyó. Y luego, por último, para terminar, sí decirle a Alexia que, bueno, que nos ha hablado de que lo que es importante en estos temas es contar con la opinión de todos y que entre todos se nos escuche y podamos llegar a hacer unas políticas de forma conjunta. Me parece estupendo, espero que sigan pensando así y entonces que modifiquen su actitud, porque creo recordar que en los presupuestos que se han aprobado hace poco más de un mes para el 2016, de todas las enmiendas, más de 1000 y pico enmiendas, si no recuerdo mal, entre todos los grupos de la oposición, no se ha aprobado ni una sola. No llegaba a 600. No, entre todos los grupos creo que llegaban a las 1000 y algo, pero el dato tampoco lo recuerdo ahora, pero bueno, me da igual. Hemos entendido que me da igual. El caso te dejo en 700 enmiendas, pero el caso es que ni una sola enmienda a los presupuestos del resto de la oposición fue aprobada. Bueno, sí creo que una transaccional. Bueno, bien. Vamos. Por lo menos con vosotros fueron algo más generosos. Tampoco creo que mucho. Por eso te digo. Una. Una. Entonces, claro, cuando estamos hablando de que vamos a hacerlo entre todos y contar que vamos a trabajar todos juntos, pues hombre, de verdad, creo que habría que demostrarlo un poquito con la práctica, porque hasta ahora el ejemplo ha sido más bien todo lo contrario. Bueno, por empezar por el final, ¿no? Una transaccional, y de hecho, hombre, se han portado bien en el momento que hubo un reconocimiento a la labor realizada por la oposición. Por lo tanto, se supone que el trabajo ha sido valorado. No digo positivamente, negativamente, salvo eso, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que si al principio parecía que todos estamos hablando de lo mismo, o más o menos teníamos más o menos encaminado o encarrilado, digamos, lo que estábamos hablando, y decíamos que había que salir a la crisis, tal y cual, y bueno, primero, la crisis no es algo que lo hayan previsto ni lo hayan creado, digamos, los trabajadores y las trabajadoras. Esto es algo coyuntural que se repite cíclicamente y que realmente los sectores más débiles son los que lo sufren y lo padecen, ¿no? Y esta sociedad, si tiene memoria histórica, pues se acordará de otras crisis anteriores, cifras de paro elevados, empresas que han desaparecido y digamos, un tejido industrial que se ha visto debilitado. Y no fortalecido, porque de hecho aquí empresas clave, digamos, han desaparecido. Y tenemos todos, somos conscientes de cantidad de empresas que han desaparecido y nos hemos convertido en un territorio prácticamente más de servicios que de otra cosa. Sí, eso es. Lo que sí hay que recordar, quiero decir que nosotros sí tenemos una responsabilidad, somos parte de la administración pública y por lo tanto sí tenemos que buscar alternativas. Y allá, por ejemplo, por donde queríamos tirar y donde estamos gestionando dinero público, tendremos que hacer un apoyo al servicio público. Quiero decir, por ejemplo, que muchas residencias sean gestionadas de manera privada por la escritura y tal, y los servicios públicos, que además es competencia concretamente las residencias de la Diputación y tal, que estén en manos privadas, pues no se entiende cuando están gestionando con dinero público. Quiero decir que eso sería una apuesta, además a favor concretamente de condiciones dignas para los trabajadores, en este caso trabajadoras además, la mayoría generalmente son mujeres, ¿no?
También se hablaba aquí, por ejemplo, de las agencias de desarrollo local, llamadas behargintzas, bueno, que cada una recibe un nombre allá donde está. Yo trabajo en una, he trabajado hasta hace poco en una agencia de desarrollo local del Gerricaldea, y sí tengo que decir que hace años la situación que teníamos era totalmente diferente de la actual. O sea, a nosotros nos han vaciado de contenido la labor que teníamos que ejercer. Los planes de empleo han ido desapareciendo, planes de formación. Aquellos trabajos que realizamos con colectivos de difícil inserción han desaparecido. Incluso muchas funciones que teníamos que tener nosotros han sido sacadas y llevadas a otra ente, que es como la ANVIDE, por ejemplo, ¿no? Que antes, si nos acordamos del INEM y tal, prácticamente lo que hacían era controlar, digamos, prácticamente, y que conste que han hecho muchas labores también muy buenas, pero hacían más controlar los desempleados que había en cada comarca o lo que sea, incluso facilitarle algunos recursos que eran formativos o lo que sea. Incluso controlar, a veces, incluso los tipos de contratos que se realizaba. Pero eso también lo realizamos nosotros y se nos ha vaciado de contenido. Y en este momento, por lo tanto, la duplicidad que hablaban en Escucha y tal, sí es realmente preocupante. Quiero decir, las agencias de desarrollo local es un ente vivo, que tiene conocimiento real de la comarca, de la gente que se mueve allí. Tienen datos que seguramente no tiene cualquier otra entidad. Pero si se le vacía de contenido, al final igual es... Pero no es tan real lo que está diciendo. No. Por lo menos, igual en Bermeo sí, pero... No estoy hablando de Bermeo, estoy hablando de una comarca más amplia, porque vale, te digo yo soy de porque Bermeo, actualmente soy juntero en Bilbao, pero soy de Vizcaya, pero también los conozco de el resto. Argincha son los que siguen desarrollando, lógicamente, con financiación que llega de la ANVIDE o que llega de Diputación pero o que pone el propio menor, ayuntamiento. Proporcionalmente mucho menor. Una cuestión es, o estamos hablando de cuáles son los recursos que se destinan, Sí. y otra cosa estamos hablando de qué programas desarrollamos. Y desde luego se desarrollan ¿Desde programas cuándo? de empleo local, programas de cualificación, seguramente igual, no todos, ¿Cuántas? bajo mi punto de vista, todos los que se necesitan, y también se hacen trabajos de apoyo al emprendimiento, por lo menos eso en el Behargintza de la comarca de margen izquierda se desarrollan. Cada vez Bien con más dificultades, con menos cantidades de dinero. Que con lo que ha dicho Eduardo yo comparto, igual hay que repensar también un tema de los Behargintza en cuanto a cómo les destinamos los recursos, es decir, ¿a qué tenemos que destinar los recursos hacia los Behargintzas? Bajo mi punto de vista, a los programas que desarrollen, no al mantenimiento de las estructuras que tienen. Pero, vamos a ver... Fundamentalmente... Aquí en la comarca ya está Behargintzas Sí, locales, pero a ver, ¿eh? O sea, hay algunos de sí, sí. municipio y otros Yo también comarcales. soy de la asociación comarcales. de Behargintzas también y he estado en cantidad de reuniones y te puedo trasladar tranquilamente, no la visión Sabes que comarcal estás- de mi comarca o de la mía, Yo sino sabes te que puedo estás decir- emplazado por la diputada a echar una mano en ese tema. Y efectivamente he tenido reunión, no sé si te he informado, la semana pasada, el lunes pasado, concretamente. Eso es, Estamos hablando de las sabemos que lanzaderas de tienes empleo y de todo conocimiento esto. en eso. Pero la visión es esa, y es una visión que nos preocupa a todos. Y además, porque muchas veces, incluso ahora que ya que he comentado, pues las lanzaderas de empleo que se pretenden implantar, el sistema este y tal, le comentaba que puesto que aquí había recursos suficientes, por ejemplo, en las lanzaderas de empleo, a ver si realmente iba a ser para un tiempo indefinido o si realmente iba a tener un periodo corto hasta que la gente de los Behargintzas se reciclaran o lo que sea y pudieran ejecutar esa función. Y me dijo que esa es la segunda. Entonces, esas son posibilidades que también a mí me preocupan, quiero decir, porque sigo siendo un trabajador ahí y yo cuando termine seguramente la política volveré. Pero es que muchas veces se ha ninguneado esta labor. Y por eso digo, cuando se habla de planes de empleo, planes de desarrollo, planes de todo, la pregunta es, nosotros como administración no tenemos una responsabilidad de decir dónde están los distintos agentes sociales, económicos, los de desarrollo, todos, y juntándonos en una mesa, ¿por qué no hacemos un plan concreto estratégico? En vez de decir, esto es lo que queremos impulsar, que es como vienen las cosas dadas, que es lo que yo digo, que eso así nos lleva al fracaso. Pero es que igual se pierde como, demasiado tiempo sí, en el tema en el tema del análisis y al final no se si llega a es poner análisis, en marcha nada. Es simplemente conocer los recursos que tenemos, que muchas veces desconocemos. Estamos compitiendo prácticamente. Pero un Behargintza lo financia el gobierno vasco. Sí, pero y otras financiaciones, incluso municipales. el Ayuntamiento y el Fondo Quiero decir, Europeo. pero ¿qué es lo que está pasando? Y los fondos sociales europeos, por ejemplo, financian un 50% de algunos proyectos o programas, pero no la totalidad. ¿Y qué pasa ahí? Que muchas veces los ayuntamientos, que en este momento además son cada vez más dependientes de sus propios recursos porque no tienen tanto dinero económico, no pueden aportar el resto del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos proyectos no se hacen, no se ejecutan o no se llevan a cabo. Quiero decir, que para eso hace falta el debate, digamos, no sé, una mente suficientemente abierta, que suponemos que todos tenemos,
y llegar a unos acuerdos. Eso es lo que quiero decir, que al fin y al cabo es un proyecto de todos. Y como administración pública nosotros tenemos que dar el ejemplo, que creo que no lo estamos dando. Aquí queda un poquito encima de la mesa el tema de las bonificaciones fiscales, que lo citaba Eduardo Andrés. Yo creo que no escucho, hacía algún gesto como, por ahí no coincido. Compartimos. No, hombre, bonificaciones fiscales para las grandes empresas, que son las que se llevan todo el dinero, en todo caso sería bonificaciones fiscales crean empleo para aquellas personas que menos dinero tienen. Estamos diciendo, encima el PP dice, no, nos tenemos que parecer a Europa. En Europa, donde se pagan más impuestos, queremos servicios públicos, queremos educación pública, pero no queremos pagar impuestos. Algo está descuadrado. Y si la empresa viene, igual tiene que coger menos beneficio para evitar la desigualdad económica. Y si paga más impuestos, es más, nosotros somos a favor de poner un impuesto para el contaminador, aquello del protocolo de Kioto, el que contamina paga. O sea, un impuesto para poder también tener un impuesto medioambiental, que quien más contamine, más pague. Y está claro que quizá no es la máxima de las personas, no somos mercancías, y el beneficio económico no hay que ponerlo ante todo. Eduardo, y luego... No era por puntualizarle a Eduardo, de la sensación cuando habla de bonificaciones fiscales que la norma de sociedades de Vizcaya no tiene bonificaciones fiscales, las tiene. En dos ámbitos muy concretos. Creación de empleo, investigación y desarrollo. Empresas que creen empleo y empresas que hagan investigación y desarrollo tienen bonificaciones fiscales. No compartimos que tengan que tener otro tipo de bonificaciones fiscales, de las que el Partido Popular es muy dado a decir bajemos impuestos, mantengamos y aumentemos servicios públicos, y cuando le preguntamos cómo hacemos la cuadratura del círculo, pues se nos cruza de hombros. Claro, lógicamente, a menor recaudación, menos posibilidad de gasto público. Y ahí también, yo estoy de acuerdo además con Podemos en este ámbito, es decir, que las empresas también tienen que contribuir, No puede contribuir solamente aquí las personas que son trabajadoras, que ya contribuyen y con los impuestos que pagamos luego de forma indirecta, sino que también las empresas tienen. Y sí es verdad que hay que apoyarlas porque son generadoras de empleo, pero aquellas que sean generadoras de empleo tienen que tener bonificación. Y aquellas a las que apuestan por mejorar su producto y darle mayor valor añadido a través de la investigación y del desarrollo también, pero no a cualquier tipo de empresa. Bien, en primer lugar, lo que queremos es que aumente el empleo, que es uno de los principales problemas que tenemos en estos momentos en Vizcaya, como en el resto de provincias y comunidades autónomas. Bien, evidentemente lo que queremos es que para que aumente el empleo, como ya hemos hablado antes, las ayudas para el autoempleo en las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto que las grandes empresas, el sector industrial, se quede, primero que con eso ya tenemos bastante, que no se vaya como está pasando, y segundo, que venga. Evidentemente, para eso lo que tenemos que hacer es ser atractivos para ese tejido industrial, y una de las principales premisas para ser atractivos, como ya hemos dicho, lo siento, es que hay que hacer unas bonificaciones fiscales para que las empresas vengan a Vizcaya, para que las empresas no acaben yendo, como nos está pasando, lo siento mucho por los cántabros, pero por ejemplo en Cantabria, pues nuestra obligación es preocuparnos por Vizcaya. Y por supuesto, cuando se me dice que, bueno, claro, y luego que baja la recaudación, nos cruzamos de hombros. Mira, vamos a ver, bajando los impuestos. Bien, vamos a ver, en estos momentos, que yo sepa, la recaudación en Vizcaya ha bajado de forma importante, que se ha pegado un buen susto a la Diputación. Es Vizcaya la que no ha querido hacer la rebaja de impuestos que se ha hecho en el resto del territorio, y precisamente la recaudación, bajando los impuestos, la última bajada de impuestos en el resto de España ha subido un 6%. ¿Por qué? Porque bajar los impuestos también implica creación de empleo, movimiento de los recursos, y eso también implica mayores recaudaciones por parte del IRPF. No cuadran los datos, ¿no? Pues, el desempleo y todo esto. ¿Por qué? No cuadran, vamos a ver, ¿no cuadran los datos? Te lo estoy diciendo. No me cuadran los datos. Espera que termine. Bien, un segundo. Y no me pongas, Andoni, esa cara de... porque como que en el resto nos han bajado los impuestos, porque todos sabemos que sí es cierto que hace 4 años, cuando empezó a gobernar el Partido Popular, se subieron los impuestos. La situación en el resto de España era la que era, y muchísimo peor que en Vizcaya, si hablamos en el conjunto, eso yo te lo admito, pero en aquella subida de impuestos, que te recuerdo que Vizcaya tiene competencia para subirlos o no bajarlos, a todo correr Vizcaya se apuntó a subir esos impuestos. Cuando se han bajado ahora,
Cuando se han bajado ahora por parte del Estado español, Vizcaya dice que no los baja. Y lo cierto es que, como ya he dicho, en estos momentos Vizcaya tiene un problema importante con respecto a la recaudación, que va a estar muy por debajo de lo previsto, y sin embargo, con la bajada de impuestos, el resto del Estado español ha habido un aumento de un 6% de la recaudación. Por empezar por el final, de verdad. A ver, donde no hemos alcanzado la recaudación prevista es en aquellos tipos impositivos cuya normativa solo depende del Estado, no es nuestra. Nosotros en el IVA no tenemos nada que hacer ni que decir, lamentablemente, ya nos gustaría poder decirlo. Sí, claro. O sea, la bajada de la recaudación nos ha bajado en IVA IVA con un tipo del 21 que ha fijado el Partido Popular y sobre el cual nosotros no tenemos nada que decir. Y entonces, ¿por qué sube la recaudación en el resto del Estado? ¿Y aquí no? Me gustaría ver. ¿O aquí el IVA es distinto, que yo sepa no, evidentemente. Y aquí la explicación es que uno de los aportes importantes de IVA a la hacienda vizcaína es el sector energético. Y el sector energético está muy ligado al consumo de gas, al precio de ese gas y sobre todo de la gasolina y gasóleo. No tenemos más que ver a qué precio estábamos pagando el litro de gasolina en enero del 15 y a qué precio hemos terminado pagándolo el 31 de diciembre del 15. Y eso, el IVA va sobre el precio de cada litro que nosotros consumimos. Y si antes estaba 1,30 y ahora está 1 o menos, ese menos de IVA que se ingresa. Eso así de clarito. Sí. En los tipos impositivos que hemos reformado y que tenemos capacidad de reformar las Juntas Generales, la reforma la hemos terminado hace muy poquito tiempo, relativamente poco tiempo, se ha recaudado lo esperado. Eso es así, es verdad. Eso es así. Donde tenemos el pinchazo es donde no se ha bajado, que encima no depende de las Juntas Generales, no tenemos capacidad normativa. Y luego una cuestión con respecto a las bonificaciones. Si entrásemos en una política de bonificaciones, hay un país en la Unión Europea con el que es imposible competir en bonificaciones a las grandes empresas. Se llama Irlanda. No puede competir ni Estados Unidos, que las empresas estadounidenses están llevando en muchos casos sus sedes a Irlanda. Sí es que sería importante, en el caso de las empresas que están en Vizcaya, da igual que sean grandes, medianas, pequeñas, pero sobre todo en el caso de las grandes, que los centros de decisión estén aquí. Porque si un señor, con todos mis respetos, en Brasil, está decidiendo si cierro en este mapa aquí o aquí, que no conozco, no sé si tiene 100, 200, si son altos, bajos, delgados, gordos, que no tengo ni idea más que de unas cifras de lo que eso me aporta al grupo. Si no mantenemos los centros de decisión aquí, mal vamos. Porque podemos atraer a la mayor empresa del mundo mundial, durar aquí 3 años, haberla bonificado hasta permitid la expresión, hasta las orejas, y luego después de 3 años, si te he visto, no me acuerdo. Yo creo que las bonificaciones no son la solución. Se mantienen en el impuesto a sociedades aquellas que entendemos que sí que pueden ser interesantes, como decía Alexia, generación de empleo y competitividad. Otras cuestiones, y estaban en el impuesto a sociedades que reformamos, entendimos que debían de desaparecer, porque no aportaban esos valores a esa empresa. Sí que en un momento dado les podían mejorar su cuenta con la hacienda pública, pero desde luego no aportaban ni en el objetivo de la competitividad ni en el objetivo de la generación de empleo. Estamos en la recta final del programa, tiene que ser muy breve. Estamos preocupados por el tema de la recaudación. ¿O quieres contestar algunas? Brevemente, desde Euskal Herria Bildu, quien más tiene, más paga. Y quien más gana, también tiene que pagar también más. Porque si no, estamos llegando al absurdo de que los trabajadores y las trabajadoras van a ser los que van a aportar más cantidad para tener luego, digamos, cubierto las inversiones sociales, por ejemplo. Eso que se llama gasto social, quiere decir las necesidades. Yo no he dicho eso. Sí, pero al fin y al cabo estamos hablando de una caja, una caja con la cual tenemos que contar para llevar a cabo, digamos, ciertos gastos, ¿no? Y luego, creo que sobre este tema se ha hablado mucho, y el tema energético, es que al fin y al cabo es lo que decía, que los hilos, los que mueven los hilos, no están aquí. Y el tema es que estamos hablando de oligopolios, estamos hablando de grandes multinacionales que controlan, digamos, todo. Entonces, esto sí que se nos escapa. Y por eso muchas veces hace falta, digamos, algo, una movilización social, una conciencia social o algo para cambiar este tipo de sistema que ya no da más de sí. A este sistema no le importa que nadie pase mal, que realmente la gente muera en la calle, que la gente muera de hambre, que haya guerras y todo lo demás, mientras que tenga ganancia. Y eso sí que no se puede dar. Última intervención para Alexia y creo que terminábamos con un escucho.
Pues yo creo que es un poco repetir, ¿no? O sea, sí. Pero al final hay que tener claro una cosa, y es que las administraciones necesitan recaudación para tener un sistema de protección social. El sistema tiene que ser solidario, es decir, aquellos que más tienen que aportar más para que aquellos que no tienen puedan recibir. O sea, y eso para nosotros es un principio básico. Por tanto, no compartimos este tema de la cuadratura del círculo que algunos en campaña electoral, después de que pasa la campaña electoral, se olvidan, suben. Y cuando llega la campaña bajan, este tema de que con los impuestos podemos jugar en función de las necesidades de mi partido. Yo creo que en eso no estamos. Y sí que es cierto que hay cosas que nos afectan y en las que no tenemos capacidad de actuación, porque el tema de la recaudación o el susto en recaudación que nos hemos llevado en este momento en el cierre del 2015 tiene mucho que ver con la política que se está aplicando ahora sobre el precio del petróleo y por qué está a esos precios, es decir, algo que no se espera y que la administración cuando hace todos sus cálculos, calcula todos sus tipos, hace su reforma fiscal, no se puede prever, es que alguien va a determinar una caída del precio del petróleo que va a incidir tan negativamente en algunas de las empresas que más aportan a la administración vizcaína y contra la que es un tema del tipo, no, es un tema de que podemos hacer una bonificación, no. Tiene que ver con una decisión que se toma en unos niveles determinados y que lo que va a implicarnos a nosotros es un tema de esfuerzo adicional para ver cómo paliamos o cómo vamos luego, si podemos generar otro tipo de actividad que vaya a ver cómo cuadramos aquí las cuentas luego al final de año. Brevemente. Sí, brevemente y por resumir lo que estamos hablando aquí, sí que por temas de recaudación sí que hay temas que se escapan de nuestro ámbito y de nuestra competencia. Pero eso nos está demostrando al final que el sistema capitalista como tal está acabado y que ahora mismo la parte de la democracia y la soberanía se nos está acabando o poco podemos hacer porque estamos viendo que quien marca realmente la ruta económica, social y medioambiental son aquellas grandes empresas que ni siquiera han sido elegidas, entre 3 y 4 están decidiendo. Y desde aquí lo único que podemos hacer en Vizcaya, y lo hemos comentado, tenemos personas, tenemos recursos para poder hacerlo, es potenciar lo local, potenciar la parte económica que aquí nos toca y por una vez ser pioneros en temas que podemos hacerlo. O sea, tenemos la gente, tenemos la capacidad y podemos hacerlo. Es cuestión de, como ha dicho antes Josu, de juntarnos con más agentes, con más movimientos y llegar a ese gran pacto social para poder sacar adelante Vizcaya y luego ya por Euskadi. No tenemos tiempo para más, a trabajar, que hay que sacar Vizcaya adelante. ¿Cuánto menos millones de recaudación tenemos? Pues de momento, hasta que no se produzca la reunión del Consejo Vasco de Finanzas de este mes, que va a ser, no sé si el día 11, pues allá habrá un cierre definitivo y serán las cifras de cierre del 15. Pero bueno, ¿más menos? Lo que ha salido ya en prensa, toca 200 millones. 200 millones, por los 200 millones. Yo no quiero mojarse, pero si ya lo ha salido en el periódico. No es no mojarme, es... no, pero bueno, lo dejamos ahí. La próxima ocasión que se reúnan con nosotros para hablar de gasto social, queda pendiente. Yo ahora les pregunto a ellos a ver cómo va el tema de los pactos de Madrid, que ya se lo saben todo, y les dejo a todos ustedes con Crónica Semanal. Hasta la próxima semana.